Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. En esta presentación vamos a abordar el tema de leucopoiesis como parte de la asignación virtual del Laboratorio de Hematología 1. La leucopoiesis consiste en la diferenciación y maduración de los leucocitos, también conocidos como glóbulos blancos. Esta se categoriza en dos linajes principales, mieloide y linfoide. En el linaje mieloide se llevará a cabo la producción de granulocitos, conocidos como neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Además, en este linaje también se lleva a cabo la producción de monocitos. En el linaje linfoide se producen los linfocitos como tal. Por lo tanto, en esta presentación tendremos como objetivo lo siguiente: describir la morfología celular de la serie granulocítica en todos sus estadios de maduración y nombrar cada uno de ellos; describir la morfología celular de la serie monocítica en todos sus estadios de maduración y nombrar cada uno de ellos; describir la morfología celular de la serie linfocítica en todos sus estadios de maduración y nombrar cada uno de ellos. Comenzaremos describiendo la serie granulocítica inmadura. Las células de la serie granulopoyética representan aproximadamente de un 60 a un 65% de los elementos nucleados celulares. La maduración de la serie granulocítica termina en la formación de neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Se conocen dos pools de granulocitos en la médula ósea. El pool número 1 es llamado pool mitótico o pool proliferante, que consta de células que se dividen por mitosis e incluye los estadios más inmaduros, incluidos el mieloblasto, el promielocito y el mielocito, además de la célula madre hematopoyética y el progenitor común mieloide. El segundo pool es denominado pool medular, que es el pool de depósito o pool de maduración. Este consta de células que ya no se dividen, pero están sometidas a maduración nuclear. Esto va a ser visible como cambios en la forma del núcleo, que puede ser indentado, en banda o segmentado. Esta reserva de células consta de metamielocitos, estadios en banda y estadios segmentados. A continuación, vamos a ir describiendo cada estadio en particular. La primera célula de la serie granulopoyética identificable morfológicamente es el mieloblasto. Esta es una célula que presenta un tamaño de entre 14 hasta 20 micras de diámetro. Su núcleo es redondo u oval. En algunos casos, o en su mayoría, va a presentar hasta un 90% del tamaño de la célula. Los nucleolos son visibles, pueden estar de entre 2 hasta 5 nucleolos muy marcados debido a que tienen una cromatina fina. En cuanto al citoplasma, este estadio tiene un color basófilo moderado. La presencia de gránulos en este estadio pueden estar ausentes en su mayoría o algunos blastos pueden presentar hasta 20 gránulos. Basándonos en la presencia o ausencia de gránulos, con frecuencia los mieloblastos se subdividen en dos tipos: mieloblastos de tipo 1, los cuales no poseen gránulos visibles, y los mieloblastos de tipo 2, que contienen hasta 20 gránulos azurófilos visibles. Estos gránulos azurófilos se conocen como gránulos primarios o inespecíficos, ya que son los primeros en aparecer. La relación del núcleo-citoplasma es de 4 a 1, con predominancia del núcleo, y el intervalo de referencia en médula ósea varía en una concentración de 1 hasta 2%, y en sangre periférica no es normal encontrarles, por lo tanto, el valor de referencia es de 0%. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá en la imagen número 1 presentamos un mieloblasto de tipo 1, el cual no presenta gránulos en el citoplasma. Podemos observar el núcleo con una cromatina bastante fina y podemos también observar la prominencia de los nucleolos. En este caso podemos observar de 4 a 5 nucleolos y el citoplasma con una basofilia moderada. En esta segunda imagen podemos observar mieloblastos de tipo 1 y mieloblastos de tipo 2.
Los mieloblastos de tipo 1 son los que estamos señalando en este momento. Podemos observar la basofilia moderada del citoplasma y la ausencia de gránulos, lo cual los constituye como mieloblastos de tipo 1. Por el contrario, estas células próximamente señaladas son mieloblastos de tipo 2, ya que presentan hasta 20 gránulos en el citoplasma. Esta tercera imagen corresponde a un mieloblasto con cuerpos de Auer aislados. La presencia de estos cuerpos de Auer se van a relacionar con el diagnóstico de leucemias mieloides agudas, y no solamente el mieloblasto presenta este tipo de hallazgo o inclusión a nivel del citoplasma, sino también el siguiente estadio de maduración, el cual también lo vamos a abordar en su momento. Los mieloblastos maduran al siguiente estadio llamado promielocito. El promielocito tiene un tamaño de entre 14 a 24 micras de diámetro. Su núcleo es redondo u oval. La presencia de nucleolos es visible. Pueden observarse de 1 hasta 3 nucleolos, incluso más. La cromatina es fina y es ligeramente más condensada que el mieloblasto, que es el estadio anterior. El citoplasma presenta menos basofilia. La presencia de gránulos primarios es más numerosa, pueden ser más de 20, y esta es una característica peculiar del promielocito, la abundancia de este tipo de gránulos. Los gránulos secundarios todavía en este estadio no aparecen. La relación de núcleo-citoplasma es de 3 a 1 y el intervalo de referencia en médula ósea varía de 2 a 5%, en sangre periférica 0%. Acá podemos observar algunos ejemplos. En la imagen número 1 observamos un promielocito con abundantes gránulos primarios, gránulos azurófilos, el cual se ve de una manera como lo describe la literatura. El núcleo va a abarcar en una proporción de 3 a 1 el del tamaño de la célula en general, y la predominancia de los gránulos es la principal característica de este estadio celular. En esta segunda imagen podemos observar promielocitos con núcleos con muescas profundas. Diremos, ¿por qué se sale de la morfología de un promielocito normal? También tenemos que conocer que los promielocitos pueden tener esta característica a nivel del núcleo. Cuando le observamos este tipo de características, usualmente está relacionado a una malignidad conocida como leucemia promielocítica aguda, y podemos observar varios promielocitos. En este caso, se va a observar una pausa a nivel de la maduración del linaje granulocítico en el estadio del promielocito. En esta tercera imagen podemos observar también promielocitos con cuerpos de Auer en empalizada. A diferencia del mieloblasto, el mieloblasto puede contener cuerpos de Auer en aisladas, y al contrario, en el promielocito ya se observan, además de estar aislados, también se pueden observar organizados de forma empalizada. También se le atribuye al diagnóstico de leucemias mieloides agudas. Cuando aparece la granulación específica o gránulos secundarios, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y desaparecen los nucleolos, el promielocito se transforma en el siguiente estadio llamado mielocito. A partir de este estadio, la célula será nombrada con 2 palabras de acuerdo al tipo de gránulos específicos que se desarrollen. Por ejemplo, podemos mencionar un mielocito neutrófilo, un mielocito eosinófilo y un mielocito basófilo. En cuanto al tamaño, esta célula puede estar comprendida entre 12 a 18 micras de diámetro. El núcleo puede ser redondo u oval, ligeramente excéntrico. Los nucleolos en este estadio ya no son visibles y la cromatina es más condensada que el estadio anterior, es decir, que el promielocito. El citoplasma es ligeramente basófilo a un color crema. La presencia de gránulos primarios son más escasos, de escasos a moderados, y los gránulos secundarios en este estadio comienzan a producirse y los vamos a observar en un número variable.
La relación núcleo-citoplasma puede ser de 2:1. Comenzaremos describiendo el mielocito neutrófilo. El mielocito neutrófilo va a presentar gránulos secundarios de color rosado y estos van a ser gránulos muy finos. Por ejemplo, acá tenemos en esta imagen número 1 un mielocito neutrófilo temprano. ¿Por qué le llamamos temprano? Veamos que en el citoplasma todavía se observan algunos gránulos primarios o gránulos azurófilos, pero también ya comienzan a producirse los gránulos específicos, que en este caso van a ser gránulos finos de color rosado. En esta segunda imagen tenemos un mielocito neutrófilo tardío. En este caso ya la producción de gránulos secundarios o gránulos específicos es cada vez más marcados. Ya podemos observar que no se observan gránulos primarios o gránulos azurófilos. Podemos observar esta región blanquecina a la cual se le llama espacio perinuclear, que corresponde a la localización del aparato de Golgi, y también en algunos casos el núcleo del mielocito se va a observar con un achatamiento hacia el centro de la célula. El intervalo de referencia del mielocito neutrófilo en médula ósea puede variar de 5 a 19% y en sangre periférica es de 0%. El mielocito eosinófilo va a presentar gránulos secundarios en una cantidad variable y estos van a ser de color naranja pálido a naranja rojizo, son redondos y dan la apariencia de ser refráctil o refringentes. Podemos observar en esta imagen número 1 un ejemplo de mielocito eosinófilo con ese tipo de gránulos gruesos y redondos de color rojizo o naranja. En la imagen número 2 también observamos la presencia de este estadio celular, mielocitos eosinófilos. El intervalo de referencia en médula ósea puede variar entre 0 a 2% y en sangre periférica es de 0%. El mielocito basófilo va a presentar gránulos específicos o gránulos secundarios en cantidad variable. Pueden ser gruesos de color azul intenso, como lo observamos en esta imagen número 1, en donde podemos ver al centro un mielocito. Veamos que el núcleo está excéntrico y en el citoplasma se puede ver la abundancia de los gránulos con color intenso azul y son gránulos gruesos. En esta segunda imagen también podemos observar el estadio del mielocito basófilo. El intervalo de referencia en médula ósea es de 0 hasta 1% y en sangre periférica es de 0%. Sin embargo, esta célula es la más escasa a nivel de los granulocitos y es muy poco probable poder encontrarlos. ¿Por qué razón? En la literatura se habla de que los gránulos de los basófilos son hidrosolubles, por lo tanto se van a lavar en el proceso de las tinciones, y lo cual hace prácticamente improbable que se puedan observar al realizar una tinción. El metamielocito, que es el estadio próximo, no se les ha encontrado en la literatura ninguna de estas células, sino hasta el último estadio de maduración. Bien, continuando con la maduración de las células, el estadio próximo es el metamielocito. El metamielocito va a presentar un tamaño de entre 10 a 15 micras de diámetro. El núcleo es indentado con una indentación menor del 50% del tamaño del núcleo. Por ejemplo, si nosotros trazáramos una línea perpendicular, como lo estoy haciendo en este momento, a través del núcleo, podremos darnos cuenta de que se cumple esa indentación inferior al 50% del tamaño general del núcleo. La presencia de núcleos no es visible y la cromatina es cada vez más condensada. El citoplasma puede ser de rosa pálido a un color crema. La presencia de gránulos van a ser gránulos escasos en el caso de los gránulos primarios, y los gránulos secundarios ya se va a presentar en una cantidad abundante. La relación núcleo-citoplasma es de 1.5 a 1, tal como el estadio anterior llamado mielocito. El metamielocito también lo vamos a ir
describiendo con respecto al tipo de gránulos secundarios que se van a producir. Por ejemplo, tenemos al metamielocito neutrófilo. En este caso, el tipo de gránulos secundarios van a ser finos de color rosado. Lo podemos observar en esta imagen número 1. Podemos darnos cuenta de la indentación del núcleo. En algunas literaturas se habla de que esta indentación le da la apariencia al núcleo como una semilla de frijol o una semilla de maní. En otras literaturas se habla de que es un núcleo en forma arriñonada. En esta segunda imagen también podemos observar metamielocitos neutrófilos, acá señalados. El intervalo de referencia de esta célula en médula ósea es de un 13 hasta un 22% y en sangre periférica es de 0%. El metamielocito eosinófilo va a presentar gránulos secundarios abundantes de color naranja rojizo, son redondos, recordemos, y presentan una apariencia refráctil o refringente. Podemos observarlo acá en esta imagen, el tipo de gránulos, las características propias del núcleo de este estadio, lo cual le confiere pues, el nombre de metamielocito eosinófilo. El intervalo de referencia de esta célula es de 0 a 2% en médula ósea y en sangre periférica de un 0%. El próximo estadio es el estadio en banda. Al continuar el proceso madurativo, el tamaño de la célula disminuye significativamente y la indentación del núcleo se hace cada vez más pronunciada hasta adquirir la forma de un callado o de banda. Esta célula va a presentar un tamaño de 10 hasta 15 micras de diámetro. El núcleo presenta una indentación superior al 50% del tamaño del núcleo. Por ejemplo, si trazamos nuevamente una línea perpendicular a través del núcleo, podremos darnos cuenta que esa indentación supera el 50% del tamaño del núcleo general. Los nucleolos en este estadio no son visibles y la cromatina es cada vez más compacta, más condensada. El citoplasma presenta un color rosa pálido a incoloro. La presencia de gránulos primarios son cada vez más escasos y los gránulos secundarios son cada vez más abundantes. También vamos a ir hablando con respecto al tipo de gránulos secundarios que se van a producir para poder darle un nombre específico a este tipo de célula. La relación de núcleo-citoplasma, el citoplasma en este caso va a ser predominante sobre el núcleo. Neutrófilo en banda. En esta célula, el tipo de gránulos secundarios que se producen son gránulos finos de color rosado y van a estar de manera abundantes en el citoplasma. El intervalo de referencia de esta célula varía en médula ósea desde un 17 hasta un 33% y en sangre periférica desde un 0 hasta 5%. En esta imagen número 1 podemos observar un ejemplo de neutrófilo en banda. Veamos que el núcleo en algunas literaturas se habla de que es en forma de una herradura y usualmente tiene una simetría en toda su longitud. Podemos ver otro ejemplo en esta imagen número 2, en donde no siempre le vamos a ver esa forma de herradura. Podemos observarles, por ejemplo, en este caso, señalado de la imagen número 2, se cumple la simetría de esa indentación, sin embargo no está en forma de herradura, está como en una forma de una S invertida y sigue siendo un estadio en banda, específicamente un neutrófilo en banda. También podemos encontrarles de este otro tipo de forma o de agrupación de la cromatina. El eosinófilo en banda va a presentar gránulos secundarios o gránulos específicos abundantes de color naranja o rojizo intensos. Por ejemplo, veámoslo acá en esta imagen, ¿verdad? Tenemos una indentación superior al 50% y la proporción abundante de gránulos específicos naranja a rojizos. En la imagen número 2 también podemos observar eosinófilos en banda tardíos. ¿Por qué hablamos de estadios tardíos? En este caso, porque la indentación ya está mucho más pronunciada, próximo a convertirse al siguiente estadio celular. El intervalo de referencia de esta célula en médula ósea es de 0 hasta 2% y en sangre periférica rara vez se observan.
El siguiente estadio de maduración es el estadio en segmentación, en donde ya la célula comienza a observarse lobulaciones, característicos de los granulocitos. Comenzamos describiendo un neutrófilo segmentado. El tamaño de esta célula varía desde 10 hasta 15 micras de diámetro. El núcleo puede presentar de 3 hasta 5 lóbulos conectados por filamentos cromatínicos muy delgados. El núcleo también puede presentar una cromatina mucho más condensada que el estadio anterior, por lo tanto los nucleolos ya no van a ser visibles. El citoplasma presenta un color rosa pálido a crema o incoloro. La presencia de gránulos primarios son ausentes y los gránulos secundarios son abundantes, finos, de color rosado. La relación núcleo-citoplasma, el citoplasma prevalece predominante. El intervalo de referencia en médula ósea es de 3 hasta un 11% y en sangre periférica recordemos que es el leucocito más abundante, puede estar entre un 50 hasta un 70%. Acá tenemos algunos ejemplos, podemos observar en la imagen número 1 el citoplasma con abundantes gránulos secundarios de color rosado finos y las lobulaciones que presenta el núcleo. La mayoría de estos poseen hasta 4 lóbulos. En algunos casos vamos a poder encontrar que el núcleo está hipolobulado o hiperlobulado. En ese caso se abordarán cuando se les provea la presentación de anormalidades de leucocitos. En esta segunda imagen también podemos observar diferentes estadios de neutrófilos segmentados y también tenemos algunos estadios en banda como este. Bien, el eosinófilo segmentado va a tener un tamaño de entre 12 hasta 17 micras de diámetro. El núcleo va a presentar de 2 a 3 lóbulos conectados por filamentos cromatínicos también muy delgados. La cromatina es más condensada, nucleolos no son visibles. El citoplasma presenta un color crema. Los gránulos primarios son ausentes. Los gránulos secundarios van a estar en abundancia de color naranja a rojizo intenso. El citoplasma es predominante con respecto al núcleo y la proporción de esta célula en médula ósea es de 0 hasta 3% y en sangre periférica de 0 hasta 4%. Tenemos acá algunas imágenes para mostrar. La imagen número 1 es un eosinófilo segmentado. Podemos ver claramente los filamentos cromatínicos muy finos que unen un lóbulo con el otro. Este eosinófilo presenta 3 lóbulos en el núcleo. La presencia de gránulos de color naranja al rojizo es la principal característica de los eosinófilos. En esta segunda imagen podemos también observar otro tipo de leucocitos, en este caso eosinófilos segmentados, como estamos hablando, en el cual se van a presentar únicamente 2 lobulaciones. Y vean, les proyecto este tipo de imagen porque en la mayoría de los casos vamos a observar los eosinófilos segmentados con solamente 2 lobulaciones. En su mayoría, no vamos a estar excluyendo, sin embargo, que también podamos encontrarlos en 3 lobulaciones, porque sí se les encuentra, pero en su mayor caso con 2 lobulaciones. El basófilo segmentado presenta un tamaño de 10 a 14 micras de diámetro. El núcleo presenta 2 lóbulos conectados por filamentos cromatínicos muy finos. Los nucleolos no son visibles, cromatina es cada vez más condensada. El citoplasma presenta un color lavanda a incoloro. Los gránulos primarios son ausentes y los gránulos secundarios se presentan en número variable, pueden ser gruesos de color azul a intenso. Recordemos que estos gránulos también pueden ser irregulares. La relación núcleo-citoplasma sigue siendo un citoplasma predominante y el intervalo de referencia de esta célula en médula ósea es de 0 hasta 1%, al igual que en sangre periférica, de 0 a 1%. Tenemos acá un ejemplo. En esta imagen número 1 podemos observar un basófilo segmentado con un citoplasma prácticamente incoloro y la presencia de los gránulos gruesos de color azul intenso. En la imagen número 2 también podemos observar basófilos segmentados. Si nos vamos a la parte superior de la imagen podemos tener
estos basófilos, los cuales presentan un número predominante de gránulos gruesos que incluso pueden esconder las lobulaciones del núcleo, no se les es posible observarle, pero en estas imágenes de abajo podemos observar que la cantidad de gránulos son mucho más escasos y es más probable poder observar las características del núcleo. Bien, vamos a comenzar ahora con la serie monocítica inmadura. La maduración de la serie monocítica sigue un proceso similar al de la serie granulocítica. Esta línea celular pertenece al sistema fagocítico mononuclear y tiene un origen mieloide bien establecido. Comienza con un estadio más inmaduro denominado monoblasto. Esta célula madura hasta el promonocito. El promonocito próximamente madura a un monocito. Recordemos que el monocito sigue siendo una célula inmadura. ¿Por qué razón? Bueno, esta debe migrar hacia los tejidos en forma de macrófago o histiocito tisular. Vamos a comenzar describiendo cada una de ellas. El monoblasto es una célula que presenta un tamaño variable de entre 12 a 18 micras de diámetro. El núcleo es redondo u oval, algunas veces puede ser de forma irregular. Presenta nucleolos, al igual que el mieloblasto, puede tener una cantidad considerable de nucleolos, de entre 2 hasta 5 nucleolos. La cromatina en este caso es fina y floja. El citoplasma es característico de la serie monoblástica de un color azul grisáceo. En el monoblasto la cantidad de gránulos no es común encontrarle gránulos, por lo tanto son ausentes. La relación núcleo-citoplasma va a presentar una relación o una proporción de 4:1. El intervalo de referencia en médula ósea no está definido y en sangre periférica en condiciones normales no es posible encontrarles, por lo tanto es de 0%. Tenemos acá algunos ejemplos de monoblastos. En la imagen número 1 podemos observar un monoblasto con las características descritas anteriormente, un citoplasma azul grisáceo. El núcleo ovalado presenta 2 nucleolos y la cromatina característica que es fina y floja. En esta segunda imagen tenemos también otro tipo de monoblastos con núcleo doblado sobre sí. Nos vamos a dar cuenta que no siempre se van a observar ese núcleo redondo u oval, sino que en algunos casos también vamos a poder observar algunos dobleces. Es decir, que el núcleo está doblado sobre sí y esta característica es peculiar de la serie monocítica. El monoblasto en algunos casos podría observarse algunas vacuolas en el citoplasma, como lo observamos en esta célula de la parte superior de la imagen. El siguiente estadio de maduración es el promonocito. El promonocito tiene un tamaño de 12 hasta 20 micras de diámetro. El núcleo es de forma irregular, con pliegues o muescas profundas. Los nucleolos pueden o no estar presentes. La cromatina es fina y floja. El citoplasma, peculiar, azul grisáceo. Y en este estadio ya comienzan a ser visibles algunos gránulos finos azurófilos o gránulos primarios. Las vacuolas pueden ser escasas, pueden estar presentes en este estadio. La proporción del núcleo citoplasma es de 3:1 a 2:1. El intervalo de referencia en médula ósea no está definido y en sangre periférica es de 0%. Tenemos acá algunos ejemplos. Por ejemplo, en la imagen número 1 podemos observar un promonocito con ese núcleo bastante irregular, con muescas, y da la apariencia de estar con convulaciones que le dan la apariencia de una apariencia cerebriforme a ese núcleo, que también es característico del promonocito. Podemos observar en la parte superior algunas vacuolas y el citoplasma bastante azul grisáceo. En esta imagen número 2 también observamos un predominio de promonocitos. Podemos ver ese núcleo doblado sobre sí y la abundancia de vacuolas. El siguiente estadio de maduración es el monocito. El monocito tiene un tamaño de 15 hasta 20 micras de diámetro. El núcleo tiene formas variables, puede ser redondo, puede ser en forma de herradura o en forma de riñón. A menudo tiene pliegues que producen convoluciones cerebrales. Los nucleolos ya en este estadio no son visibles,
Usualmente la cromatina es fina y floja, el citoplasma es azul grisáceo, puede tener pseudópodos también en el citoplasma. Los gránulos, pueden aparecer muchos gránulos finos con frecuencia que dan la apariencia de vidrio esmerilado. Las vacuolas pueden estar ausentes o se les puede encontrar en numerosas cantidades. La relación núcleo-citoplasma puede ser variable y el intervalo de referencia de esta célula en médula ósea es del 2% y en sangre periférica de 3 hasta 11%. Acá tenemos algunos ejemplos del monocito con numerosas vacuolas. En esta imagen número 1 podemos observar que esas vacuolas, tanto en el citoplasma como en el núcleo se pueden encontrar. Hay que recordar que la presencia de vacuolas está relacionado con la fagocitosis. Bien, podemos también observar la presencia de gránulos azurófilos finos en el citoplasma y además esta proyección en forma de pseudópodos del citoplasma. En la imagen número 2 también tenemos otras formas de monocitos con morfología variada. En esta imagen superior izquierda podemos observar un monoblasto con el núcleo en forma arriñonada. En la imagen a la derecha superior podemos también observar que el núcleo está ligeramente arriñonado con presencia de algunas vacuolas y en los monocitos de la parte inferior podemos observarles también formas irregulares del núcleo con abundancia de vacuolas. Bien, progresamos a la siguiente serie de leucocitos. La linfopoiesis es el proceso del desarrollo hematopoyético en el que se forman los linfocitos y las células natural killer a partir de una célula madre hematopoyética. La serie linfoide está encargada de la defensa inmunitaria del organismo. Entonces vamos a ir describiendo cada una de las células que pertenecen a la serie linfocítica inmadura. La célula más inmadura, en este caso, es el linfoblasto, el cual madura al estadio prolinfocito y próximamente al linfocito maduro. Los linfocitos van a tener un tamaño variable. Estos pueden ser linfocitos grandes, linfocitos medianos y linfocitos pequeños. Vamos a ir conociendo las características de cada uno de ellos. Comenzamos con el linfoblasto. El linfoblasto tiene un tamaño de 10 hasta 20 micras de diámetro. Se le puede confundir muy a menudo con un mieloblasto. El núcleo puede ser redondo u oval, también de forma irregular. Los nucleolos están presentes de 1 a 2. La cromatina es fina y es teñida uniformemente. El citoplasma es bastante escaso y es basófilo de leve a moderado. Los gránulos en este estadio están ausentes. La relación núcleo-citoplasma es predominante en cuanto al núcleo, en una relación de 7 a 1 o 4 a 1. El intervalo de referencia en médula ósea no está definido y en sangre periférica es de 0%. Tenemos algunos ejemplos. Veamos la imagen número 1. Podemos observar un linfoblasto. En este caso, le observamos que el citoplasma es sumamente escaso y tiene una basofilia muy leve. El núcleo con una cromatina uniforme y es una cromatina fina. También le podemos observar la presencia de un nucleolo. En la imagen número 2 también tenemos una población de linfoblastos homogéneos. En este caso, veamos que el citoplasma va de escaso. En estas otras células también puede estar un poco moderado. Y veamos la basofilia. La basofilia ya es más intensa en este tipo de linfoblastos. Los nucleolos varían, recordemos, de 1 hasta 2 nucleolos. El próximo estadio de maduración es el prolinfocito. El prolinfocito es una célula que mide de entre 9 hasta 18 micras de diámetro. El núcleo es redondo o indentado. Los nucleolos pueden o no estar presentes, sin embargo, es característico que se les observe un nucleolo y este nucleolo es muy predominante y muy visible. La cromatina es ligeramente aglomerada. Se dice que es intermedia entre el linfoblasto y los linfocitos maduros. El citoplasma es azul claro y los gránulos están ausentes. La relación núcleo-citoplasma es de 4 a 1 o 3 a 1. El intervalo de referencia en médula ósea no está definido y en sangre periférica es del 0%.
Podemos acá observar algunos ejemplos. En la imagen número 1 observamos un prolinfocito con el citoplasma azul claro. Veamos la relación núcleo-citoplasma. El citoplasma es más abundante, no hay presencia de gránulos y si observamos el núcleo va a presentar un núcleo muy prominente que usualmente se localiza hacia el centro de la célula. En esta imagen número 2 también podemos observar otros prolinfocitos. Veamos acá, citoplasma azul claro, más abundante que el linfoblasto y un solo nucleolo bastante prominente hacia el centro. Hay muchos, vean, todos son prolinfocitos con características muy claras. El siguiente estadio de maduración es el linfocito. Y como hablamos, el linfocito puede tener un tamaño variable. Por ejemplo, podemos tener linfocitos que miden desde 8 hasta 10 micras. Estos van a ser los linfocitos pequeños. De 10 hasta 12 micras van a ser los linfocitos medianos. Y de 12 hasta 16, incluso 18 micras de diámetro, ya van a ser los linfocitos grandes. El núcleo de esta célula usualmente es redondo u oval. En algunos casos puede ser ligeramente indentado. Los núcleolos no son visibles y presentan una cromatina condensada. El citoplasma varía de escaso a moderado, de un color azul cielo. Los gránulos pueden estar presentes, sí, solamente en los linfocitos más grandes. La relación núcleo-citoplasma varía de 5:1 o 1:2:1. El intervalo de referencia en médula ósea es de 5 hasta el 15% y en sangre periférico es de 20 hasta un 40%. Vamos a ir viendo, por ejemplo, en esta imagen número 1 tenemos un linfocito pequeño. Veamos, la cantidad del citoplasma es escasa. El núcleo corresponde a aproximadamente casi el todo el tamaño de la célula y podemos observar que en algunas regiones del núcleo la cromatina está mucho más compacta. En algunos casos se puede confundir con la presencia de gránulos. Sin embargo, el citoplasma está totalmente limpio porque en algunos casos lo estamos confundiendo a menudo con los basófilos. En el caso del linfocito, estas partes o regiones más condensadas o compactas es donde se ubica la cromatina más densa. En la imagen número 2 podemos observar un linfocito mediano que ya va a medir de 10 hasta 12 micras de diámetro. Y en esta tercera imagen ya tenemos un linfocito grande. En el caso de los linfocitos grandes, algunas veces se le va a poder observar la presencia de gránulos azurófilos, como lo mencionaba anteriormente. Y si el linfocito grande llega a presentar gránulos, va a recibir el nombre de linfocito grande granular. Bien, con esta célula ya hemos finalizado nuestra presentación de leucopoiesis. Les agradezco por toda su atención.